Exigí hablar con un doctor. Hablé con el doctor y le dije, oye, pues es que me quiero matar. Si esto es la vida que voy a tener de ahora en adelante, no la quiero. No quiero estar vivo. No quiero levantarme y tomarme algo y sentirme deprimido y que me quiero matar y tener náuseas y tener mareos y vértigo. Nací en la Ciudad de México, una familia realmente un poco dividida. Al año de haber nacido mis papás se separaron, entonces siempre viví en dos casas. Fui un chico muy rebelde. Digamos que salí del closet a muy temprana edad, a los 14 años. Entonces toda mi adolescencia la pude vivir como un chico adolescente gay. Probablemente desde antes me di cuenta que era gay, pero cuando las hormonas empezaron a aflorar y a despertar, creo que es que empecé justo a notar a los chicos de otra manera. Pues me di cuenta que sí, desde ser mucho más chico yo ya tenía justo como una atracción muy direccional hacia los hombres. De parte de mi familia, de parte de mis amigos, realmente nunca recibí un trato de discriminación o una ofensa. Y creo que fue más fácil para mí poder conocerme y poder ser yo y tener un carácter y una personalidad más mía. Y no quiero decir que eso me llevó a ser también un poco rebelde, pero es como si me hubiera quitado un problema de encima. Cuando terminé la escuela, dejé la carrera a la mitad, por así decir, porque ya no tenía dinero para pagarla. Y mi mejor amigo se fue a estudiar artes dramáticas a Los Ángeles. Entonces fue realmente que fuéramos tan unidos, hizo que yo fuera consistentemente a visitarlo. Iba entre 2 o 3 o 4 veces al año. Y hubo un momento en donde simplemente dije, bueno, me voy a ir medio año. Me fui con mi máquina de coser, me fui con una maleta llena de material y de tela y eventualmente pues simplemente llegué allá y dije pues voy a diseñar. Mi novio yo ya lo tenía en la Ciudad de México antes de llegar a la ciudad de Los Ángeles. Y él y yo teníamos una muy buena relación, llevábamos cerca de 2 años y medio juntos y coincidentemente durante el periodo, él es actor y durante el periodo que yo me fui a Los Ángeles, él ganó un concurso y él estuvo como 3 meses ahí. Sin embargo, durante todo el periodo que él estuvo ahí en Los Ángeles, él y yo casi no nos vimos. Para mí era un poco desgarrador. Sentía que nuestra relación estaba como un poco rompiéndose o que ya no estaba haciendo lo mismo. Puedo decir que una cosa alimentó a la otra y fue ahí en donde realmente por decisión propia dije, voy a tener un amante, ¿por qué no? Y fue un día en donde bajé esta aplicación y ahí conocí a un chico muy guapo y estuvimos hablando por un par de días hasta que en algún momento en una noche decidimos concretar vernos. Primero a él lo vi en la calle, un chico muy atractivo, pero se veía como, o sea, si ahora lo pongo en perspectiva, sí tenía un mal aspecto, por así decir, o sea, se veía muy ojeroso, más delgado, como una energía también como un poco pesada, por así decir. No sé si fue por algo que yo proyecté en mi propia mente. Todo era rápido y todo era como con un poco de ansiedad, por así decir, y un poco como en secreto, o sea, como de que nadie nos vea, nadie nos escuche, vamos a ponerle seguro a la puerta, un poco inclusive como de paranoia de su parte. Era muy diferente a lo que él presentaba en las fotos, por así decir, a la persona que veías en cuanto a la parte de que en sus fotos él se veía más alegre, más radiante, más brillante, y cuando yo lo vi se veía más opaco, más oscuro, más pálido. Nunca lo vi sonreír en ningún momento. Y fue ahí en donde dije como, bueno, este es un chico un poco más alternativo, por así decir. Y por lo pronto me seguía pareciendo igualmente de atractivo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer esto, definitivamente. Fue ahí que entramos a su apartamento, digo, a su edificio. En el edificio, en lugar de llevarme a su apartamento, me llevó al cuarto donde están todas las lavadoras y las secadoras. Pero como eran las 11 de la noche, probablemente ya no había nadie haciendo o ya nadie iba a hacer como lavar la ropa. Y justo pues cerró la puerta, le puso seguro y era un cuarto muy oscuro porque estaba en el sótano, solo había una pequeña ranura en el techo que dejaba entrar la luz de la calle y era muy poquita y fue ahí en donde él decidió pues que íbamos a tener relaciones.
En algún punto dije como, bueno, ok, está como kinky y me gusta y todo, pues bueno, vamos a hacerlo. Y ya, y básicamente digo, en el momento en el que ya los dos estábamos satisfechos, todo, se vistió, me pidió que me vistiera y me corrió. Me dijo, bueno, ya te tienes que ir. Realmente no sentía nada fuera de lo común porque al final no era como que tuviéramos una conexión así espiritual. Era meramente algo sexual. Simplemente estaba un poco sorprendido de que él era muy diferente a lo que yo esperaba o a lo que él me había como retratado. Probablemente fue esa noche o al día siguiente que abrí de nuevo la aplicación de Grindr y quise buscar el contacto de este chico. Nunca lo encontré y lo primero que pensé es, bueno, tal vez no lo encuentro ahorita. Y luego simplemente pensé, bueno, supongo que me bloqueó. Se me hizo muy raro. O sea, se me hizo muy raro que hubiera habido química, que hubiera habido atracción sexual y todo, y que de la nada, de la noche a la mañana, él decidiera que me iba a bloquear del celular. Y fue algo que detonó como un foco rojo en algún momento. No era algo que en ese momento yo dijera, me siento espantado, nada, realmente ni siquiera me quitaba el sueño. Un día tuvimos una conversación entre mi mejor amigo, su novio en ese momento y yo sobre los centros LGBTQ que hay en todos Los Ángeles, que ofrece pruebas gratuitas a todo mundo, que no ofrece tratamiento, pero si tienes de que una lesión por alguna enfermedad de transmisión sexual o te quieres hacer una prueba de VIH, etcétera, no importa si eres inmigrante, turista, quien seas, llegas y te la hacen de manera gratuita. Y dije como, qué cool, pues igual y me voy a hacer una prueba de VIH. O sea, como realmente fue algo que nació de manera espontánea, pero no era algo que sintiera que necesitaba hacer. Es muy común que cuando tienes una infección por VIH, inmediatamente a los días se presenta como una fiebre muy grande y como un malestar como si fuera como una gripe y luego se quita. En mi caso no sucedió jamás. En mi caso, pues realmente yo solo tuve la inquietud de irme a hacer una prueba de VIH. Cuando llegué ahí, en un par de ocasiones sí pensé que existía tal vez una probabilidad o que tal vez me podrían decir que era positivo, pero en mi mente era casi imposible. Me tomaron muestras de sangre, me dijeron que esperara, te esperas para que te den un diagnóstico. Una chica que también hablaba español me dice, ven a este consultorio conmigo, tenemos que platicar. Y fue ahí en donde se me hizo lo más raro del mundo, pero solo pensé en que me iban a dar así de, bueno, toma, es negativo, felicidades, todo bien. Y pues no, justamente fue todo lo contrario a lo que yo esperaba. Yo tenía absoluta incredulidad. Solo había tenido relaciones con muy poca gente en todo ese tiempo. Por un lado, primero como que no lo creía. O sea, como que quería que hicieran 2, 3 veces la prueba. Fue ahí en donde ella me dijo, es que ya hicimos 2 o 3 veces la prueba con la misma muestra de sangre y nos arroja el mismo resultado. No entendía por qué a mí y de qué manera había sucedido. Creo que como si te ganaras la lotería, pero en el sentido contrario. Una sorpresa muy amarga, muy dolorosa. Lloré, pataleé, estaba enojado. No recuerdo si fue antes o después de que yo me hiciera mi prueba de VIH que alguien me dijo como en Los Ángeles es muy común que hay personas que no reciben un tratamiento y que seducen a otra gente para transmitirles el virus. No es una cuestión de querer pasar la infección, pero también es una cuestión de no tener ninguna preocupación por recibir un tratamiento o por cuidar su salud. Entonces, el tipo de relaciones que tienen sexuales con otras personas son relaciones de muy alto riesgo siempre. Lo primero que me dijo esta mujer, me dijo, ¿qué planes tenías para el día de hoy? O sea, ¿qué es lo que ibas a hacer si te hubiera salido negativo tu diagnóstico? Todo, le conté todos mis planes y me dijo, bueno, ¿y qué te impide hacerlo ahora? ¿Por qué no puedes hacerlo? Me dijo, el diagnóstico ya está, no te vas a morir ahorita. Me dijo, hay muy poca gente en el mundo se muere hoy por VIH. Me explicó mucho sobre qué era lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, qué era lo que iba a suceder en el futuro. Ella me ayudó a canalizar una clínica aquí en la Ciudad de México desde Los Ángeles para que en cuanto yo llegara ellos ya estuvieran listos para recibir mi papeleo, yo tuviera una cita esperándome.
Entonces me sentí muy protegido y me sentí como muy abrazado. Al final era una noticia muy dura y muy pesada para mí. Entonces no era fácil ni siquiera decírmelo a mí mismo. A la primera persona a la que le dije era una de mis mejores amigas. Le escribí por WhatsApp y le dije, amiga, esto es lo que está sucediendo. Y le dije que me estaba muriendo por dentro. Era de noche, yo estaba en casa de mi mejor amigo, ellos estaban dormidos. Yo no paraba de llorar, pero llorando en mucho silencio porque no quería hacer ruido, no quería que se preguntaran si tenía algo o qué era lo que estaba pasando. Entonces solo recuerdo que mis ojos se llenaban de lágrimas y de repente ya no podía ver la pantalla del celular. Y solo decirle que no sabía lo que sentía que había algo en mí, que había algo malo en mí para siempre. Unos 10 días después fue que yo me regresaba aquí a la Ciudad de México ya, definitivamente. Que mi mejor amigo y su novio me estaban despidiendo porque yo ya me iba a subir al coche, porque me iban a llevar a Tijuana al aeropuerto. Me acuerdo que los abracé, les dije que los quería mucho, que me tenían que escuchar y les dije que había tenido un diagnóstico positivo, porque la primera vez les mentí. Todavía inclusive me acuerdo y me pongo emotivo. Y se los dije subiéndome al coche porque yo no quería afrontar la situación, no quería platicar con ellos al respecto, nada, para ellos fue un shock desde luego porque jamás hubieran esperado que eso fuera lo último que les dijera. Cuando me subí al avión sabía que mi vida había cambiado para siempre. Para mí había sido como todos esos días después habían sido un poco difíciles, tener que pretender que no estaba pasando nada, inclusive a veces olvidar que algo estaba sucediendo. Yo creía hasta cierto punto que iba a decepcionar a la gente. No sé si pensaba en mi familia, no sé si pensaba en mi círculo de amigos, no sé si era una decepción conmigo mismo. Durante muchas veces en mi vida me puse en situaciones de riesgo, no solo riesgo sexual, en donde era tener relaciones sin protección y un poco jugando a la ruleta a ver si estaba bien o no. No te puedo decir que soy alguien que nunca se cuidó, pero sí te puedo decir que constantemente me ponía en situaciones de riesgo. Y en donde venía la decepción, ¿sabes? Porque no había buscado algo más grande para merecer. Y porque yo me había puesto en esa situación, por ende, yo me lo merecía. Y era ahí en donde platicarlo con mi familia era inaudito, platicarlo con cualquier círculo de amigos era imposible. Sentía que me iba a sentir discriminado, que me iba a sentir rechazado, que me iba a sentir juzgado. Definitivamente que a las personas que conocen mi historia de vida, que conocen las cosas por las que he pasado, pues que las iba a decepcionar porque al final pues era como un otra vez. Era como un ay Gabriel, otra vez lo hiciste. Es ahí en donde tuve que batallar muchísimo con mi propia mente porque el primer mes completo, mientras yo estuve aquí en la ciudad, no hice nada. No fui a la clínica, perdí la cita que tenía desde luego y además como estaba en un estado de absoluta negación y estaba congelado, me daba pavor, me daba miedo, no sabía cómo afrontarlo, no lo quería afrontar solo. A un par de amigos muy cercanos cuando yo llegué aquí a la ciudad fue que les dije sobre esto. Y realmente el único amigo que estuvo conmigo en ese proceso era un chico que me quería mucho. Fue muy fuerte que él veía que yo no estaba haciendo nada. Entonces él me decía una y otra vez, vamos a la clínica, ve a la clínica, no pierdas tus citas, esto, lo otro. Y fue probablemente a través de él que pude tener la fuerza o pude tener el acompañamiento que necesitaba para simplemente poder cruzar la puerta. No sé si fue la aceptación de lo que estaba sucediendo lo que me llevó a cruzar la puerta de esa clínica, o si fue cuando crucé la puerta de esa clínica y empecé a ver que las cosas se movían a mi alrededor para mi bien, que pude aceptarlo y decir, ok, no está todo tan mal. Lamentablemente en la clínica en la que yo estoy hay una sensación de desinformación muy, muy grande. Los primeros 2 años yo viví con un medicamento que no era para mí, que era un medicamento que me estaba provocando de una serie de 15 efectos secundarios, yo tenía 12 o 13. Entonces, entre los peores era depresión y pensamientos suicidas,
y entre lo más leve era fotosensibilidad y tal vez un poco de náuseas, pero entre una cosa y otra había falta de apetito, mareo, desmayo, somnolencia, vértigo, se me bajaba la presión y me desmayaba o cosas así, que durante 2 años me vieran mes con mes, llegando a las 7 de la mañana, presentándome con los doctores, esto, lo otro, y nadie me hiciera saber cuál era el procedimiento de nada. Exigí hablar con un doctor y entonces hablé con el doctor y le dije, oye, pues es que me quiero matar. O sea, si esto es la vida que voy a tener de ahora en adelante, no la quiero. No quiero estar vivo. No quiero levantarme y tomarme algo y sentirme deprimido y que me quiero matar y tener náuseas y tener mareos y vértigo y de repente de la nada, porque además ya durante ese proceso me había tocado ver un suicidio de una persona en un mall en el que yo trabajaba. Fue una cuestión muy gráfica, muy fea. Y después de eso fue un pensamiento recurrente en yo tirarme simplemente también. Y entonces hasta que le empecé a contar al médico todos los efectos secundarios que tenía, fue que me dijo, güey, te tenemos que cambiar el medicamento. Este medicamento no es para ti. Ese día me lo cambiaron. Y desde ese día mi vida cambió también. A la semana de yo estar tomando ese medicamento, yo ya no tenía efectos secundarios, me empezaba a sentir mejor, ya no estaba como realmente deprimido, ya no estaba como mi cuerpo ya no estaba deprimido, ¿sabes? Es muy padre esta parte de la historia, la verdad, porque durante los primeros 2 años yo me sentía totalmente desahuciado, me sentía sin esperanzas de vivir, yo ya no quería la vida que tenía, siendo que los pensamientos suicidas y la depresión eran una parte de los efectos secundarios. Yo ya me había convencido que era algo mío. Yo ya creía que la persona con la depresión y con los pensamientos suicidas era yo. Y hasta que lo pude corroborar, que pude saber de alguien más y un profesional que eso no era mío, fue como quitarme un peso de encima, un peso gigantesco de encima. No solo era el hecho de que ya no tenía que ir todos los meses a las 4 de la mañana a formarme, y para mí era el formarme a las 4 de la mañana y estar ahí. Por un lado era una lección de mucho autoamor y de mucho compromiso conmigo y de quererme mucho y de cuidarme mucho. Al final dije, ya lo entendí, ya soy esto, me amo, me quiero aquí, presente, bien. Vamos a lo que sigue. El día de hoy tengo una pareja que amo muchísimo, muchísimo. Y es de aquí para el real, de aquí para la vida. Creo que poderme conocer a mí mismo de esta manera y saber que lo tengo, que me tengo a mí y que yo nunca me voy a hacer falta de mí mismo, me ha puesto en el lugar correcto para conocer a la gente correcta. Y el día de hoy estoy muy enamorado. Para mí era muy importante poder un día compartir esto. Muy, muy importante. Porque nadie merece pasar por una situación que te haga sentir así solo. Creo que la soledad es algo que puede atentar de muchísimas maneras contra la mente, contra el corazón y el espíritu. Y creo que cuando uno a sí mismo se pone en una situación de soledad o se siente solo, es desgarrador para el alma y para el corazón y para el cerebro. Y puede dejar cicatrices muy profundas. Y haber podido pasar por esto, primero solo y después acompañado de mis amigos, acompañado de extraños, acompañado de la familia después. Saber que nadie tiene que estar solo en esto significa el mundo para mí, poder estarlo compartiendo contigo. Esa frase de ¿qué te impide hacerlo ahora? Fue algo que me marcó muchísimo. No solo con respecto a mi estatus cero positivo, sino me marcó para muchas cosas en la vida. Me ayudó a de verdad ver que el peor escenario no es el peor escenario a veces. Inclusive puedes estar mucho, mucho peor y tampoco es el peor escenario. Creo que a veces las limitaciones que nos ponemos las ponemos uno mismo. Y cuando se trata de algo tan complejo como el cuerpo humano, cuando se trata de un diagnóstico de algo que no puedes controlar y de algo que está en ti,
para siempre, si ese es el caso, son palabras caídas del cielo. No importa qué suceda, la vida continúa siempre y cuando tú decidas que la dejas continuar. Mi valor como persona no era menos por tener VIH. Toda esta experiencia de vida ahorita me hizo recordar realmente de dónde vengo, las cosas por las que he pasado y quién soy hoy. Y en qué me he convertido, en qué me quiero convertir. Me quiero seguir convirtiendo en diferentes cosas todo el tiempo, pero siempre algo bueno, siempre algo positivo para mí. Y hoy amo mucho quién soy. Muchísimo.